Es 9 de mayo, el día de la victoria para Rusia y para las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Una ocasión única para que Moscú saque músculo militar y reinvente la celebración con fines propagandísticos. El presidente Putin ha comparado la guerra en Ucrania con la batalla soviética para derrotar a Hitler. Su objetivo es defenderse, dice, de una OTAN dispuesta a atacarles y luchar para erradicar el nazismo. Hay varias formas de aproximarse a la guerra de Ucrania. Podríamos hacer lo que hacen buena parte de los medios y de los periodistas: propaganda. Bueno, ya sabéis que ese no es el estilo de La Base. Podríamos también informar sobre la situación militar. Javier Galán y Luis Sevillano han hecho en El País lo que han llamado los mapas de la guerra de Ucrania hoy, donde analizan la invasión lenta pero constante de Rusia en el sudeste de Ucrania. Con un rigor notable en su análisis militar, estos periodistas analizan el cambio de estrategia militar del Kremlin desde el Blitz inicial y explican cómo con bombardeos constantes las fuerzas rusas están asentando posiciones y se están reabasteciendo para seguir presionando a unos defensores ucranianos que, con apoyo logístico y táctico de países de la OTAN, estarían demostrando mucha más capacidad de resistencia de la esperada por Rusia. Respeto mucho este tipo de periodismo de mapas y soldados, pero hoy creo que toca hacer otra cosa. Así que vamos con uno de los grandes periodistas, Andy Robinson. Andy Robinson da prestigio hoy a La Vanguardia con una pedazo de entrevista a la profesora estadounidense Mary Sharot. La historiadora de la Universidad Johns Hopkins acaba de publicar No One Inch, ni una pulgada, un libro en el que analiza cómo los Estados Unidos engañaron a Gorbachov prometiéndole que la OTAN no se expandiría hacia Rusia ni una pulgada. Y de aquellos polvos, estos lodos. Déjenme que les señale algunos momentos de la entrevista. Andy Robinson pregunta: ¿sabemos seguro que James Baker, el secretario de Estado de Bush padre, propuso frenar la ampliación de la OTAN en aquella reunión con Gorbachov? Sharoter, la profesora, responde: sí. Baker ofrece aquello de ni un solo centímetro, ni una sola pulgada, pero cuando vuelve a Washington, Bush le dice que no. Robinson pregunta: ¿por qué tuvieron que negociar esto con Gorbachov? Y la profesora responde: legalmente, Alemania no podía ser reunificada sin el beneplácito de Rusia, que era integrante clave de la alianza ganadora de la guerra de 1945, la Segunda Guerra Mundial. Es más, había 400.000 soldados rusos en la República Democrática Alemana. El periodista pregunta: ¿por qué le propuso Baker a Gorbachov eso si Bush no estaba de acuerdo? Y la profesora responde: Baker estaba haciendo caso al ministro de Asuntos Exteriores alemán, que defendía un sistema de seguridad paneuropea sin la OTAN y sin el Pacto de Varsovia. Es decir, que Gorbachov recibió la propuesta de no ampliación de la OTAN de James Baker y también de los alemanes. Pero Bush tenía otra idea. Baker tuvo que mandar una carta secreta a los alemanes en la que dice, cito literal: olvídense de todo aquello de ni un centímetro más. Gorbachov diría después: he caído en una trampa. Dicen algunos cortesanos afiliados a la Asociación de la Prensa de Madrid que en La Base repartimos carné de periodista. De eso nada. Pueden meterse sus carnés profesionales donde les quepa. Pero nuestra opinión sí que la vamos a dar. Y lo que ha hecho hoy Andy Robinson en La Vanguardia nos parece buen periodismo, periodismo valiente y periodismo de calidad. ¿Saben por qué? Porque ayuda a entender esta guerra asquerosa y nos recuerda que frente a los propagandistas y los mentirosos, frente a los que reivindican el veredicto de los campos de batalla, la diplomacia, la política y el respeto del derecho internacional son las únicas vías que deberían defender las personas decentes. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Hoy en La Base volvemos a hablar de la guerra de Ucrania y tengo que deciros que no tenemos a Sara Serrano al mando de la base de datos. Está enferma
Le mandamos desde aquí un saludo y aunque ella no tiene cuenta de Twitter, sí que revisa los tweets y si le podéis mandar algún apoyo, seguro que la va a ayudar a recuperarse para volver a estar aquí mañana. Y la sustituye nuestro compañero de la redacción, Roberto Brunete. Roberto, bienvenido, dispuesto a ir a la cárcel. Hola Pablo, ¿qué tal? Tampoco es necesario preocupar así a mi madre, que demasiado tiene ella con que me junte con el peligroso Coletas todos los días. No se preocupe, señora, que a su hijo en la cárcel no le va a faltar de nada. Va a tener whisky, todo el tabaco que necesite. Eso le tranquiliza. ¿Verdad que sí? Bienvenido a esta mesa, Roberto. Nos acompaña también Manu Levín, al mando del análisis de medios. ¿Cómo lo llevas, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y hoy vamos a entrevistar a Olmo Calvo, fotoperiodista que ha estado más de un mes en Ucrania, a Ina Robles, que desde el País Vasco nos va a atender y nos va a explicar su trabajo con los refugiados y una denuncia que ha hecho en redes sociales que nos parece muy interesante. Y vamos a conectar también con Buenos Aires, con uno de los amigos que allí tiene el Papa, Juan Grabois, abogado, militante popular y, como digo, persona muy cercana al Papa Francisco, que está manteniendo una postura, a nuestro juicio, muy decente con la invasión rusa de Ucrania. En nuestra mesa de análisis vamos a contar con Georgina Higueras, una de las periodistas que más sabe de geopolítica, que más sabe de China y que también más sabe del este de Europa. Y con este programa tan cargadito, en el que hoy no vamos a tener a Julián Macías, que está en México y que el cambio de horario y el jet lag le han sentado un poco mal, con todo esto arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Roberto, ¿qué nos traes? Buenas tardes. Ayer 9 de mayo fue el conocido como Día de la Victoria en Rusia, en el que se conmemora la victoria del ejército soviético sobre los nazis en 1945, que supuso el final de la Segunda Guerra Mundial. Como cada año, ese día se celebra con un gran desfile en el que Rusia exhibe su fuerza militar y en el que Putin suele hacer un discurso que este año se ha mirado con lupa. Bueno, ¿y qué ha dicho Putin en ese discurso, Roberto? Pues ayer, como era previsible, Vladimir Putin dedicó parte de su discurso del Día de la Victoria a justificar la invasión de Ucrania. Aseguró que los países de la OTAN se están negando a escuchar a Rusia y justificó la que denomina una operación militar rusa en Ucrania, diciendo que la OTAN se preparaba para atacar Crimea. Putin dijo que esta intervención militar fue obligada, una decisión de un país fuerte, soberano e independiente. En este desfile cabe destacar que han participado tan solo 11.000 militares, una cifra bastante menor a lo que estamos acostumbrados. Este año en el desfile no hubo ni helicópteros ni aviones. Muchas gracias por el resumen del desfile, Roberto. ¿Qué más nos traes? Vamos, si te parece ahora, a hacer un balance de todas las consecuencias que está teniendo esta guerra desde que comenzó el pasado 24 de febrero, casi 3 meses de contienda. Adelante. Lo primero es hablar de los civiles muertos. Naciones Unidas cifra en su último informe del pasado domingo que en 3.300 civiles muertos, 235 de ellos son niños. La mayoría de muertes se concentran en el Donbass, pero es importante tener en cuenta la cantidad de muertos que ha habido en esta región desde el año 2014, en el que comenzaron los enfrentamientos militares entre Ucrania y los separatistas prorrusos. Se estima que unas 14.000 personas murieron en la guerra del Donbass antes de la invasión rusa, unos 11.000 soldados y unos 3.500 fueron civiles. En lo que respecta a los últimos 3 meses de guerra, la cifra de militares muertos, según la OTAN, está en una horquilla de entre 7.000 y 15.000 soldados rusos muertos, mientras que Ucrania los cifra en 23.000 y el Kremlin tan solo en 1.350. Entre las cifras ucranianas, el dato de Rusia es de 14.000 soldados muertos, mientras que Zelensky asegura que han muerto solo unos 3.000, cifra similar a lo que ha dado Estados Unidos. Bueno, ya ven ustedes que la guerra también es una guerra de datos y una guerra de relatos. ¿Tenemos información sobre las consecuencias económicas de la guerra? Sí, además de las pérdidas humanas de esta guerra, queda un país prácticamente destruido, una economía que bajará hasta el 45%, su PIB. Más de 32 millones de metros cuadrados de edificios residenciales han quedado destruidos en ciudades como Irpin u Hostomel. Han quedado destruidas cerca del 30% de estas ciudades, por no hablar de Mariupol, en la que toda la ciudad ha quedado prácticamente reducida a escombros. En total,
En todo el país, más de 23.000 kilómetros de carreteras han quedado destruidas. Para que se hagan una idea, es como si se hiciese en la ruta de A Coruña a Huelva 20 veces. Se han destruido un total de 195 fábricas en todo el país. Los daños en infraestructura se cifran en 90.000 millones de dólares y si añadimos el impacto de la guerra, la pérdida de mano de obra y el parón de la economía, las pérdidas se cifran en 600.000 millones de dólares, 3 veces el PIB de Ucrania. Y es que con los puertos de Odessa y Nikolaev en el Mar Negro bloqueados por la flota rusa y con los puertos del Mar de Azov, de Mariupol y Jersón, ocupados por estas tropas, Ucrania ha perdido su mayor filón, que es la exportación de grano. En cuanto a la ocupación, prácticamente el 20% del país se encuentra ocupado, especialmente la zona este del país, que es donde Rusia decidió intensificar los ataques después de su retirada de Kiev. Roberto, en cuanto al envío de material militar por parte de terceros países, ¿qué información tienes? Pues sin duda es Estados Unidos, el país que más ayuda militar ha enviado a Ucrania, en torno a 3.000 millones de dólares, la mitad del total recibido por Ucrania, seguido y de lejos de Polonia con 1.469 millones de dólares. En tercer y cuarto lugar tendríamos a Canadá y Reino Unido. Estados Unidos principalmente ha enviado unos 17.000 sistemas antiblindaje, más de 1.700 armas pequeñas de rondas de munición, 200 vehículos blindados de transporte de personal, 90 obuses con más de 184.000 proyectiles de artillería y unos 16 helicópteros. ¿Qué sabemos de las sanciones que le ha impuesto la comunidad occidental a Rusia? Pues se calcula que Rusia ha recibido un total de 5.740 sanciones, 1.082 de Estados Unidos, 946 de Reino Unido y 748 de la Unión Europea, entre otras. Entre otras entidades sancionadas, la más importante ha sido Sberbank, la principal institución financiera del país, y el Banco Central de Rusia. Además, más de 700 compañías han suspendido sus operaciones en el territorio ruso o directamente han abandonado el país, que está atravesando su mayor inflación en 20 años con un aumento de precios del 17,3% en el mes pasado. Sin embargo, el Kremlin ha logrado aguantar la tormenta financiera mejor de lo que se esperaba, en gran medida gracias a los enormes ingresos que sigue percibiendo de las exportaciones de energía, con las cuales continúan relativamente estable. De hecho, fue Rusia quien decidió cortar el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria por negarse estos dos países a pagar en rublos. Roberto, ¿tenemos información sobre los desplazados y refugiados que ha provocado la guerra? Pues sí, la ONU calcula que 13 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus casas. De ellas, más de 5 millones se han marchado a países vecinos. El primer país receptor de estos refugiados es Polonia, que ha recibido más de 3 millones de personas, seguido de Rumanía con 800.000. La propia Rusia con 714.000, Hungría con medio millón de refugiados, Moldavia con una cifra parecida al anterior país, Eslovaquia con 388.000 y en último lugar y con una cifra bastante menor, Bielorrusia con 25.000 refugiados. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ti, Pablo, y ahora me voy corriendo, que la agenda del estudiante en prácticas está muy apretada. No llegues tarde. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Manu Levín, Arratsaldeon, bona tarda, boas tardes. Buena tarde, Pablo. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, llevábamos ya unos cuantos días sin hablar de la guerra en Ucrania, pero la batalla de la información continúa y los ejemplos de propaganda y de mala praxis periodística que ya veíamos en anteriores programas de La Base han seguido marcando la cobertura informativa de la invasión durante estas semanas. Por un lado, hay quienes siguen utilizando esta guerra para empujar su propia agenda política en clave interna y siguen insistiendo en vincular desde sus tribunas mediáticas a la izquierda española con el gobierno de Putin. Vamos a escuchar un momento que ocurrió este viernes en la 2 de Televisión Española, en Plano General, el nuevo programa de entrevistas que le han dado a Genaro Castro, hombre del PP en Radio Televisión Española, repetidamente denunciado por manipulación por el Consejo de Informativos. ¿Hay mucha hipocresía con el no a la guerra? Bueno, lo más asombroso de Putin es que lo apoyan ultraderechistas como Salvini o como Orbán o Le Pen en Francia y también izquierdistas tipo Maduro y aquí Podemos, etcétera, ¿no? Entonces es un fenómeno muy curioso que personas, mejor dicho, grupos
completamente antidemocráticos, ambos, pero de extremos muy diferentes son sus apoyos. Es flipante, ¿eh? Sí, es verdad que esto que hemos escuchado lo dice la entrevistada. Sí, pero el otro calladito. El entrevistador, claro, que os recuerdo otra vez que es consejero del PP en Radio Televisión Española, en ningún momento ni repregunta ni replica a su entrevistada. Igualita que la entrevista que me hizo a mí, ¿eh? Sí. Le podría haber dicho, ¿no? Pues que no existe ninguna declaración de ningún miembro de Podemos, ni nueva ni antigua, apoyando a Putin, pero prefiere hacer mutis por el foro. De quienes sí existen esas declaraciones, por cierto, es de Santiago Abascal y de Vox, pero eso jamás se menciona en los medios de comunicación. Seguro que hace un comunicado la APM protestando por esto. En fin, uno de los accesorios más de moda en el cordón sanitario a la izquierda en esta temporada primavera-verano 2022 consiste en repetir muchas veces Podemos y Putin, Podemos y Putin, Podemos y Putin, mientras los verdaderos socios de Putin en España, que son la ultraderecha, entran de la mano del Partido Popular al gobierno de Castilla y León y se preparan para entrar en todos los gobiernos que puedan, mientras las tertulias de las principales televisiones en España se llenan de ultraderechistas. Súper guay. Otro accesorio de esta colección primavera-verano contra la izquierda que decías consiste en seguir ridiculizando sus propuestas en clave humanitaria o pacifista. Una oyente de La Base, María, nos ha enviado un correo en el que analiza de forma muy inteligente, creo yo, un titular de Voz Populi que va en esta línea precisamente. El titular dice: Podemos pide tratar igual a los ucranianos que a los refugiados climáticos y de otras guerras. Podemos pide tratar igual a los ucranianos que a los refugiados climáticos y de otras guerras. O sea, que Podemos pide tratar a los ucranianos a porrazos, con multas, con CIEs, con balas de goma, metiéndoles en centros de detención, llevándotelos en un avión drogados. Eso es lo que está pidiendo Podemos. Eso es lo que parece si uno lee este titular, ¿no? Y es lo que ha observado esta oyente, María, que dice en su correo: me ha llamado la atención cómo le dan la vuelta al mensaje. En vez de decir queremos que todas las personas refugiadas tengan el mismo trato que ahora se le ha dado a las personas refugiadas ucranianas, ponen que las personas ucranianas refugiadas tengan el mismo trato que el resto de personas refugiadas. Son muy sinvergüenzas, dice María, la verdad. Donde se pide más y mejor, titulan menos y peor. Estás creando escuela, Levin. Ten cuidado. ¿Has comprobado que no tenga polonio esta tacita que tenemos aquí? No lo he comprobado, pero prefiero no. Bueno, ¿qué más traes? Muchas gracias a María por este análisis que nos ha hecho llegar. Y otra cosa que ha seguido pasando en las televisiones tiene que ver con la voz y la relevancia que se le otorga al batallón neonazi Azov, que está integrado en el ejército regular de Ucrania. Esto ocurrió en una pieza de Antena 3 Noticias sobre la guerra el pasado 2 de mayo. No tenemos casi agua y huele a cuerpos en descomposición. Guardamos a los soldados muertos para llevarlos a la zona controlada por el gobierno ucraniano. Tenemos que enterrarlos como héroes, con todos los honores. Bueno, aquí Antena 3 ponía unas declaraciones de este combatiente al que rotula como Sviatoslav Palamar, comandante del batallón Azov. En fin, antes disimulaban un poquito más y hacían pasar a los neonazis por civiles ucranianos, por refugiados o simplemente por milicianos. Pero ahora ya, ¿qué más da? Nos dejamos de sofisticaciones y directamente metemos a nazis como portavoces del ejército ucraniano. Súper guay. Total, porque además sobre esto de Azov hay mucha gente que dice que darle tanta relevancia a este batallón cuando hablamos de la guerra en Ucrania es caer en la propaganda rusa. Lo que pasa es que parece que quienes se empeñan permanentemente en hacer más y más grande a esta gente son los propios medios de comunicación occidentales. Y mientras tanto, a quien intentan hacer más pequeño es al Papa Francisco. Lo decías al principio, parece que sus alegatos pacifistas, repartiendo las responsabilidades de la guerra y llamando a un alto el fuego y a un acuerdo político inmediato, digamos que no encajan del todo bien en la propaganda occidental sobre la guerra en Ucrania, y ante eso los grandes medios de comunicación están optando por silenciarlo. Algo se encuentra de vez en cuando, más en los digitales que en las televisiones, y sobre todo en momentos muy puntuales, como por ejemplo el mensaje del Domingo de Resurrección, que difícilmente pueden omitirse teniendo en cuenta determinadas tradiciones mediáticas, pero por lo general lo que está diciendo el Papa sobre esta guerra está pasando sin pena ni gloria por las escaletas de los grandes medios de comunicación. Vamos, para que yo lo entienda, que al Papa Francisco básicamente le han hecho la cruz. Menos mal que no se le ha ocurrido bajar a Kiev, porque igual le atan a una farola. Bueno, otra cosa, a mi juicio, relevante que ha sucedido en la prensa internacional estos días y que es interesante comentar porque amplía un poco la perspectiva que tenemos sobre todo esto desde aquí, desde España, es la entrevista que concedió hace unos días a la revista estadounidense Time Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil y ahora candidato para disputarle la presidencia a Bolsonaro.
A Lula le preguntaron en el Times sobre la guerra en Ucrania y os quiero leer algunas de las cosas que dijo que no son nada habituales de escuchar por estos lares y que llaman bastante la atención. Ojo a lo que dice Lula. Putin no debería haber invadido Ucrania, pero no es solo Putin el culpable. Los Estados Unidos y la Unión Europea también son culpables. ¿Cuál fue el motivo de la invasión de Ucrania? ¿OTAN? Entonces Estados Unidos y Europa deberían haber dicho: Ucrania no se unirá a la OTAN. Eso habría solucionado el problema. Bueno, Lula repartiendo culpas. ¿Qué más dice el líder de la izquierda brasileña y uno de los principales referentes de toda la izquierda en América Latina? Pues le da duro a Putin, pero también le da muy duro a Zelensky. Dice: a veces me siento y veo al presidente de Ucrania hablando por televisión, siendo aplaudido, recibiendo una ovación de pie por parte de todos los parlamentarios europeos. Este tipo, dice Lula, es tan responsable como Putin de la guerra, porque en la guerra no hay un solo culpable. No conozco al presidente de Ucrania, pero su comportamiento es un poco extraño. Parece que él es parte del espectáculo. Está en la televisión mañana, tarde y noche. Está en el Parlamento del Reino Unido, el Parlamento alemán, el Parlamento francés, el Parlamento italiano, como si estuviera haciendo una campaña política. Debería estar en la mesa de negociaciones. En este punto el entrevistador le replica a Lula: ¿de verdad le puedes decir eso a Zelensky? Él no quería la guerra vino a él. Y responde Lula: él sí quería la guerra. Si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más, eso es todo. Critiqué a Putin, diciendo que fue un error invadir, pero no creo que nadie esté tratando de ayudar a crear la paz. La gente está estimulando el odio contra Putin. Eso no resolverá las cosas. Tenemos que llegar a un acuerdo, pero la gente está alentando la guerra. Y Lula, por último, también critica a Biden por su papel. Dice: no creo que Biden haya tomado la decisión correcta sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos tiene mucha influencia política y Biden podría haber evitado la guerra, no incitarla. Podría haber hablado más, participado más. Biden podría haber tomado un avión a Moscú para hablar con Putin. Este es el tipo de actitud que se espera de un líder. Intervenir para que las cosas no descarrilen. No creo que haya hecho eso. Bueno, Lula, que si no sucede nada extraño va a ser el próximo presidente de Brasil, está desplegando un discurso de no alineamiento en la guerra de Ucrania. No demasiado lejano, por cierto, a lo que está diciendo el que quizás sea el próximo primer ministro de Francia, Jean-Luc Mélenchon. Bueno, más allá de lo que opine cada uno, creo que es muy interesante escuchar lo que están diciendo algunos de los referentes mundiales de la izquierda más destacados, como Jean-Luc Mélenchon o Luis Ignacio Lula da Silva. Una cosa más que os comento antes de acabar, que tiene que ver con el impacto económico de esta situación en nuestro país y con cómo algunos se están aprovechando de todo esto. Os leo titulares. Expansión. Repsol duplica beneficios y pulveriza sus propios objetivos. El Periódico. Repsol duplica su beneficio hasta marzo por la subida del precio del petróleo. La petrolera gana 1.392 millones de euros en el primer trimestre del año. Público. Repsol duplica su beneficio empresarial en plena escalada de precios del crudo por la guerra en Ucrania. Y os voy a leer un titular más que creo que ayuda a entender un poco mejor los anteriores. Eldiario.es. Más del 60% de las gasolineras ha subido precios que diluyen la bonificación del gobierno. ¿Os acordáis de eso de que el problema del precio de la gasolina eran los impuestos del Estado, ¿no? y todo eso? Pues resulta que mientras nos contaban eso y mientras el gobierno aprobaba subvenciones públicas a la gasolina, que es un gasto que recae en las arcas públicas y no en el beneficio empresarial, resulta que esta gente estaba batiendo todos sus récords de beneficios, duplicando sus ganancias gracias a especular con el precio de la gasolina. De hecho, hoy la gasolina está prácticamente a 2 euros, a pesar de todas esas subvenciones, como decía el titular del diario.es. Bueno, el Estado subvencionando nada menos que con dinero público los beneficios de las petroleras. Así son las guerras, amigos. Quienes sufren la violencia y las consecuencias económicas son los pueblos, mientras que las élites se lo llevan crudo. Muchas gracias, Manu. Che il Signore conceda alle popolazioni e alle autorità di quelle zone la saggezza e la forza necessarie per portare avanti con determinazione il cammino della pace. El Papa es un Papa comunista y es el representante... y terrorista. El representante... Terrorista casi. Y socio de Sánchez. Es el representante del diablo en la tierra. Representante del diablo en la tierra. Que Juan Pablo es el II. antipapa. Tenemos al teléfono a Olmo Calvo, fotoperiodista, ha estado en Ucrania más de un mes. Olmo, muchísimas gracias por atender a la base. Hola, muy buenas, gracias a vosotros. Bueno, has estado más de un mes en Ucrania. ¿Cómo podrías resumir una experiencia que entiendo que no ha sido nada sencilla? Bueno, a ver, mi experiencia es verdad que ha tenido diferentes partes. He estado trabajando, bueno, primero para una ONG
estuve haciendo trabajo de documentación de su labor, sobre todo con el tema logístico, llevando medicinas y material sanitario, con médicos del mundo, sobre todo a la zona del sur de Ucrania, entrada por la frontera con Rumanía. Y luego la mayor parte del tiempo sí que estuve con el diario.es, con dos compañeras, con Gabriela Sánchez y con María Ángela Paone, y estuvimos haciendo una cobertura bastante extensa. Recorrimos desde Odessa, pasando por Kiev, estuvimos en Dnipro, Zaporilla, Kharkiv. Entonces, tengo una visión bastante amplia, desde el punto de vista periodístico, como también esta visión que te comentaba, ¿no?, relacionada con la ayuda que están necesitando los hospitales, que se están quedando sin material sanitario para poder atender. ¿Te da la impresión de la guerra? Y pues la verdad es que es bastante sorprendente, sobre todo lo que es la actitud de la población civil, ¿no? Ese estoicismo de cómo aguantan una situación que se está desarrollando ya durante demasiado tiempo. ¿Te da la impresión, Olmo, de que la ayuda humanitaria llega con la misma eficacia que la ayuda militar? Pues no soy un experto en eso, pero yo la experiencia que he tenido con médicos del mundo ha sido bastante buena. Ellos han metido trailers con toneladas de ayuda humanitaria desde la frontera con Rumanía, y en principio no tuvieron problemas. Es verdad que sí que estaban condicionados en torno a la seguridad para poder mover ese material que luego entraban para luego poder distribuirlo por el país. El tema de las armas, pues no lo sé de primera mano, no sé. Imagino que quizás ha sido más eficiente, pero eso ya son puras especulaciones. Nos dicen que ahora hay menos enviados, menos corresponsales, digamos que está perdiendo atención mediática la guerra. Se repetía mucho durante las primeras semanas que la primera víctima de una guerra es la verdad. Hemos visto buen periodismo, pero también hemos visto mucha propaganda. Digamos, ¿cómo juzgas el papel de los medios de comunicación en la invasión rusa? A ver, yo creo que los medios de comunicación son un actor fundamental en esta invasión. Mi experiencia personal ha sido bastante buena desde el punto de vista que no hemos tenido ningún tipo de control a la hora de poder desplazarnos por el país, de hablar con cualquier persona que queríamos en cualquier ciudad, Kiev, en Dnipro, en Zaporilla, en Kharkiv. Te podías acercar a las estaciones de metro donde vivía la gente, a las casas destruidas. Te encontrabas con personas que se veía que era la primera vez que veían a gente extranjera por allí preguntando. Entonces, yo creo que ha sido muy importante esta libertad a la hora de trabajar para poder transmitir de primera mano lo que sucede, pero luego también es verdad que es muy difícil, es un país muy extenso, con muchos frentes, y que luego, las redes sociales y las fake news están con la maquinaria a tope. Los periodistas que estamos en terreno muchas veces perdemos la perspectiva. Claro. Porque podemos contar exclusivamente lo que vamos viendo y recoger los testimonios que tenemos al alcance. Nos vamos desplazando y vamos intentando construir un puzzle, como nosotros intentamos con el diario.es, con esta cobertura doble, ¿no?, con las dos compañeras que estuvimos desarrollando, intentando mapear lo que eran diferentes zonas del país para poder construir, ¿no?, esa realidad, ¿no?, que está sucediendo. Pero también es cierto que solamente puedes hablar de lo que ves y puedes tomar testimonio de la gente que vas entrevistando. Así que sí que es verdad que es complicado. No sabes muy bien algunos rumores o algunas noticias, ¿no?, que circulan por las redes, qué parte de verdad pueden llegar a tener. Entonces, yo creo que hay que confiar mucho en el trabajo que se hace en terreno y sobre todo dar fiabilidad de la gente que está precisamente haciendo ese trabajo de base y ese trabajo directo con la población civil y con la gente que está en el terreno. Olmo Calvo, muchísimas gracias por atender a la base. Un abrazo, compañero. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Escuchábamos al Papa reivindicar la paz, conectamos con Argentina y está Juan Grabois, abogado, militante social. Juan, muchas gracias por atender a la base. Hola, querido Pablo, compañeros, compañeras de España. Buenos días aquí en Argentina, transmitiendo yo desde la ex-ESMA, la escuela de la Armada, donde torturaron a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Justo estamos
por iniciar una audiencia por una masacre que hubo hace 100 años al pueblo Com en la zona de Napalpí, Chaco. Así que es un lugar triste y macabramente propicio para hablar de la guerra y de la posición del Papa frente a la guerra y frente a las atrocidades que estamos viendo. Qué bueno, de todas formas, que en Argentina hayáis podido resignificar un espacio de tortura y convertirlo en un espacio de memoria. En España, Juan, a mucha gente le sorprende el valor que está teniendo el Papa a la hora de reivindicar abiertamente la paz y la diplomacia frente a un coro mediático unánime, pero yo sé que eso a ti no te sorprende. Háblanos de este Papa. Creo que muchas de las cosas que están pasando, para usar un término, si se quiere, teológico, el Papa las fue profetizando en sus textos, en Evangelii Gaudium, en Laudato Si, en Fratelli Tutti, en los 4 discursos a los movimientos populares. Él hablaba de una tercera guerra mundial por partes, en cuotas, que se va desarrollando, por ambiciones hegemónicas, por guerra por recursos. Es decir, ponía las ambiciones hegemónicas de ciertos sectores de poder geopolítico y las guerras por recursos de los sectores de mercado, sumado a los traficantes de armas, y los traficantes de armas no son un personaje de una película de Netflix, son Lockheed Martin, son los grandes productores de armas que se llevan los beneficios como una tríada que fomenta las guerras, y también como un mecanismo para sanear las cuentas del capitalismo frente a sus crisis. Es decir, estos 4 conceptos son conceptos del Papa Francisco, no de Fidel Castro, digamos, ¿no? Los vendedores de armas, grandes empresas transnacionales, las ambiciones hegemónicas, imperiales, neocoloniales, estoy usando palabras del Papa, la guerra por recursos naturales y un mecanismo de saneamiento de las economías capitalistas financiarizadas en crisis, ¿no? Son 4 elementos que él planteaba antes. Y decía el Papa que la paz nunca puede ser meramente la ausencia de guerras, porque la paz solamente puede surgir como el desarrollo integral de todos los pueblos y de todas las personas. Si no, va a ser un equilibrio precario de fuerzas, que tarde o temprano se va a desequilibrar. Y finalmente se desequilibró. Y en este desequilibrio, lo que hace el Papa Francisco es algo que molesta mucho en el mundo, digamos, que está bajo la hegemonía de la OTAN, que es precisamente lo que hizo Lula, que es repartir responsabilidades. Es decir, no hacer un loas ni de la OTAN ni de Putin. Tuvo una expresión muy fuerte del Papa, dijo: la OTAN estaba ladrando en las puertas de Rusia, sin que eso implique no condenar la invasión. Condena la invasión y condena la agresión, que es tal vez no la única, pero una de las causas del conflicto en el que estamos. Es decir, reparte las responsabilidades. Él habla de responsabilidades comunes, aunque diferenciadas. Y más que eso, se propone, a través del patriarca Kirill, que es la máxima autoridad en Rusia, para viajar a entrevistarse con Putin. Y lo hace abiertamente. Es decir, lo dice, y creo yo, esto es una interpretación mía, como una manera de interpelar a Putin, a decir, bueno, acá hay una persona que alguna representación en el mundo occidental tiene, que está dispuesta a ponerse al servicio del diálogo de paz. Y no solo eso, y con esto finalizo, sino que ha mandado a un querido amigo mío, que es es el cardenal Cherny, que es el responsable del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que va cada 3 semanas a Kiev a ver la situación humanitaria. Es decir, no es que se ha corrido de ese tema, pero lo que el Papa nunca hizo, y eso a mí me parece lindo, es prestarse a que su imagen se utilice en juegos geopolíticos o ir personalmente a Kiev a jugarla de héroe, ¿no? Eso es el modo norteamericano de hacer las cosas.
es el modo de la politiquería de hacer las cosas. No va a aportar nada haciendo eso, y él lo plantea. Él puede aportar hablando con Biden, hablando con el presidente de Ucrania, hablando con el propio Putin, que en este caso sería el personaje más importante para hablar, porque es en última instancia el país invasor. Entonces, todo eso, que es buscar la paz y no seguir fomentando la guerra y plantear las causas verdaderas, es algo que desde luego molesta mucho, y sobre todo molesta a los que se llaman conservadores, que cuando les toca un papa que no les conviene, deja de regir el principio del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, cambia la teología católica según los intereses políticos e ideológicos de los llamados conservadores. Juan Grabois, desde los antiguos locales de la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, muchísimas gracias por atender a la base. Un abrazo, compañero. Gracias, compañeros. Fuerza. Conectamos ahora con el País Vasco. Allí está un viejo conocido nuestro, bombero, Igna Robles, un referente social por muchas razones. Él tiene refugiados de Ucrania ahora en su casa y nos ha llamado mucho la atención un hilo de Twitter en el que ha hecho una denuncia que nos parecía muy interesante y queríamos darle voz a esa denuncia en la base. Adelante, Ina. Dale el micrófono, compañero. Que no te escuchamos. Yo creo que si desmuteas... Ahora sí. Pensaba que le hacíais vosotros desde ahí. No. Vale, perdón. Pegasus todavía no tenemos en tu teléfono, compañero. Vale, ¿empezamos otra vez o...? Sí, dale. Te explico. A mí me han escuchado, adelante. Vale. No, pues... nada, pues tengo una pequeña trayectoria, ¿no? Pues contra las guerras, contra las armas y bueno, pues uno de los frutos de las guerras y de las armas, como todos sabemos, es la afluencia de personas afectadas por el conflicto, ¿no? Gente que huye de los conflictos. Y bueno, pues con este conflicto es lo mismo, con la gran diferencia de que bueno, nos intentaron vender como que en este caso a estas personas que huían de los conflictos sí que se les iba a tratar como personas refugiadas, ¿no? Y bueno, lo cierto es que por lo menos no les han devuelto en caliente como se suele hacer con otras personas refugiadas, pero bueno, todo lo que se había vendido y todo lo que se nos había dicho que se iba a hacer, pues no se está haciendo, ¿no? Y yo lo puedo decir en primera persona. Cuéntanos. Porque sí, al final, ¿no? Cuando una persona se le acepta como refugiado, ¿no? Y se le da el estatus de refugiado, el país que le da este estatus, en teoría, tiene una responsabilidad sobre estas personas, ¿no? Y en este caso no está siendo así. En este caso, el esfuerzo, el 100% del esfuerzo, lo estamos haciendo las familias acogedoras, que evidentemente lo estamos haciendo de una forma totalmente altruista, como es mi caso y como es el caso de 55 familias que conozco yo a mi alrededor y que estamos en contacto y que realmente no esperamos una ayuda, ¿no? Pero sí que nos suena muy hipócrita que este conflicto tan importante para España, ¿no? Que incluso se invita al presidente, que se pone en todas las primeras planas de los medios de comunicación, ¿no? Parece como que España está muy involucrada en este conflicto, pero tengo la sensación de que el grado de involucración en cuanto a las personas, y no solamente a las personas refugiadas, sino incluso a las personas que están en Ucrania, yo creo que es muy bajo, muy bajo. Llevamos prácticamente 3 meses y yo te puedo decir por experiencia propia que no hay absolutamente nada por parte de la Administración, nada, ningún tipo de ayuda ni se prevé a corto plazo. Entonces, pues es una situación, sobre todo destacar la hipocresía, ¿no? de la situación que estamos viviendo. Es decir, a tu juicio tendría que haber más recursos económicos y más apoyo institucional a las familias que están acogiendo personas que están huyendo de la guerra de Ucrania. Yo creo que si realmente si realmente para España este conflicto es tan importante, el esfuerzo debería de estar dirigido en otro sentido, en otra dirección. Estamos gastando los recursos que en teoría se deberían de aplicar para que España resuelva su parte de este conflicto, se están invirtiendo, yo creo, en una dirección equivocada. Porque yo creo, para mí, por lo menos, lo primero son las personas. Y en ese sentido no se está haciendo nada.
Pero ya te digo, lo único que hemos conseguido hasta ahora son reuniones con diferentes políticos en los que lo primero que nos han pedido es siempre una autorización para hacer fotos y para poder utilizar esas fotos. Y ya está, y muy buenas palabras. Hemos perdido mucho tiempo porque al final, claro, hay que entender que cada vez que nosotros nos convocan a una reunión tenemos que dedicar nuestro tiempo libre, que ahora mismo, con la grave implicación que tenemos con estas familias, es escaso, tenemos poquito tiempo libre. Lo tenemos que dedicar a ir a estas reuniones en las que lo único que hacen es sacarse fotos con nosotros. Y la verdad es que es un sentir general, ¿eh? Y a cualquier persona que tiene acogida a una familia de Ucrania os va a decir lo mismo. Estamos bastante cansados. Ina Robles, muchísimas gracias por atender a La Base y gracias por vuestro trabajo. Hasta pronto. Bueno, estamos ya en mesa de análisis. Contamos con Georgina Higueras, una de las mayores especialistas que desde el periodismo ha estudiado no solamente las relaciones con China, sino también la geopolítica del este de Europa. Coincidimos el otro día en la presentación del libro de Rafael Poch. Te quería preguntar, Georgina, ¿en qué situación ves tú la guerra en este momento? Nosotros interpretábamos que se está produciendo una situación de estancamiento. Hola, Pablo, buenas tardes. Sí, se está produciendo una situación de estancamiento que yo creo que en el fondo es lo que pretende Estados Unidos. Tenemos que ver las declaraciones del secretario de Defensa cuando, después de visitar Kiev, va a Polonia y da una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa dice que el objetivo es debilitar a Rusia. Es decir, el objetivo no es ayudar a Ucrania, no es salvar a ucranianos, no es la independencia de Ucrania, no es la democracia de Ucrania. El objetivo es debilitar a Rusia. Y evidentemente, si conseguimos que esa guerra se prolongue durante, en vez de 2 meses, 4, 10 o 50, pues evidentemente conseguiremos debilitar a Rusia. Porque debilitando a Rusia, debilitamos a China. Manu. ¿Qué tal, Georgina? Yo te quería preguntar si ese estancamiento de la guerra tú consideras que se debe a que la resistencia ucraniana es mayor de la esperada o si se debe a otras causas, ¿no? Porque, claro, teniendo en cuenta cuál es el nivel de propaganda, ¿no? en toda esta situación, a veces resulta difícil diferenciar pues lo que es propaganda de lo que no, ¿no? Y cuando se dice que la resistencia ucraniana está siendo mayor de la que se esperaba Rusia, pues uno no acaba de tener claro si eso es una realidad o forma parte de un relato propagandístico también. Entonces, bueno, con la información que tú tienes, ¿crees que el estancamiento de la guerra se debe a que la resistencia ucraniana está siendo superior a lo esperado, o Rusia, digamos, que también está actuando de una manera que conduce a un alargamiento de la guerra? Y en ese sentido, pues si crees que va a haber una solución relativamente pronto, o si vamos a ir a una guerra larga de años que convierta a Ucrania en algo así como el Afganistán de Europa. Ahí intervienen muchas cosas. O sea, el alargamiento de la guerra, evidentemente hay es claro que hay una resistencia mayor de la esperada, y esa resistencia mayor de la esperada se debe a que Ucrania no está sola. O sea, pensar que son solo los ucranianos los que están luchando contra Rusia, pues es absurdo, ¿no? Todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos, los servicios de inteligencia, sobre todo del Reino Unido y la OTAN, están apoyando a Ucrania. Entonces, son muchos servicios de inteligencia contra solo el servicio de inteligencia de Rusia. Eso por una parte. Por otra parte, también Ucrania está recibiendo armas, muchísimas. Entonces, no es lo mismo que Ucrania dependiese de sus propias armas a que Ucrania tenga pues un suministro continuo de armas y municiones, de armas cada vez más modernas, y no solo de armas, sino que además está entrenando a muchos ucranianos en la utilización de esas nuevas armas. Por lo tanto, con esa utilización de esas armas, pues eso facilita también esa lucha contra esa guerra contra Rusia. Además, están también temas negativos, como yo creo que la corrupción existente en el FSB, ya sabemos que son los servicios de seguridad del antiguo, o sea, lo que era el antiguo KGB. Yo creo que
que la corrupción existente en el FSB, eso ha facilitado que los ucranianos pues hayan tenido esa resistencia mayor. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Kremlin ha dotado a muchos de sus agentes del FSB de recursos para que compraran, para que se enteraran de lo que estaba pasando en Ucrania, y muchos de los agentes ucranianos que han comprado pues han llevado el dinero a Occidente y luego pues han respondido defendiendo a Ucrania en vez de ponerse del lado de Rusia. Eso es un punto muy importante. La corrupción de los servicios de inteligencia de Rusia también está jugando contra eso. Y luego también es un punto importante, estamos viendo que Rusia no está haciendo una guerra de devastación, utilizando sus mejores armas, utilizando a su aviación para reventar las ciudades. Eso no lo está haciendo, está recurriendo a digamos, pues armas más antiguas, más pequeñas, menos, o sea, al armamento convencional, para tratar de evitar que haya pues más muertes civiles. Si ahora está habiendo muchos civiles, porque al fin y al cabo ni para Estados Unidos, ni para Zelensky, ni para nadie parece que importan los muertos ucranianos, pues evidentemente pues está habiendo menos muertos civiles de los que habría si Rusia decide atacar a lo bestia con la aviación. Georgina Higueras, muchísimas gracias por tu análisis para La Base. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Llegamos al final del programa y hoy queremos terminar con un himno pacifista de un compatriota del Papa Francisco, de Víctor Heredia, Sobreviviendo, cantada nada más y nada menos que por Mercedes Sosa. Mañana nos vemos aquí en La Base.